La producción de fiebre es una respuesta defensiva ante la exposición a agentes patógenos que se traduce en un aumento de temperatura corporal para beneficiar la eficacia del sistema inmune del hospedero. Sin embargo, existen diferencias para la producción de la respuesta febril entre animales endotermos y ectotermos, dado las diferencias fisiológicas. Este mecanismo ha sido reportado principalmente en reptiles, insectos y algunos peces, y además se ha demostrado que aumenta la supervivencia a infecciones patógenas. Para entender cómo se lleva a cabo este proceso, vamos a empezar con el mecanismo. Para los ectotermos, la única forma de regular su temperatura es por métodos comportamentales, usando gradientes térmicos para mantener un estado fisiológico óptimo. A pesar de que no poseen mecanismos intrínsecos para generar variaciones de temperatura como mecanismo antagonista a infecciones, pueden inducirse fiebre comportamental. Durante la infección, la respuesta inmune innata se activa mediante el reconocimiento de patrones moleculares asociados a patógenos por parte de los receptores de reconocimiento de patógenos. Esto desencadena no solo una cascada de señales celulares para activar la respuesta inmune, sino también una ruta de señalización para iniciar un proceso de pirogénesis, fiebre, que potencia la respuesta inmune, aunque no se conocen bien los mecanismos moleculares que intervienen en los organismos ectotermos. El hipotálamo controla las respuestas termorreguladoras fisiológicas y comportamentales en los vertebrados. La fiebre entonces resulta del efecto de pirógenos en el hipotálamo, gracias a la expresión de prostaglandina E2 y citoquinas en el área preóptica del hipotálamo. La acción de estas moléculas aumenta el punto de ajuste del centro de control termostático. Este proceso febril inducido por patógenos genera un aumento entre 2 y 5 grados por encima de las condiciones normales y se ha postulado que la pirogénesis junto con la respuesta inmune aumenta la supervivencia. Para aumentar la temperatura a niveles febriles, los ectotermos migran a ambientes más cálidos. Estos mecanismos comportamentales son considerados los más eficaces en la respuesta termorreguladora, ya que tienen un bajo costo energético y son sostenibles por más tiempo que las respuestas autónomas en endotermos. La fiebre comportamental promueve cambios específicos en el transcriptoma del cerebro dependientes de temperatura. Este acoplamiento de respuesta inmune y fiebre promueve una respuesta antiviral dependiente de tiempo y aumenta la supervivencia del individuo. En ectotermos, este mecanismo tiene un valor adaptativo positivo, incrementando la eficacia de los mecanismos de defensa. Además, afecta el fitness del patógeno y el hospedero y nos permite entender las bases biológicas de la resistencia a patógenos en ectotermos. La anapirexia es una hipotermia controlada a la que los organismos recurren para aumentar su supervivencia cuando se enfrentan a condiciones hostiles como hipoxia, deshidratación, hambre, hipoglicemia e intoxicación. Está mediada por un incremento simultáneo en los niveles de AMP cíclica y GMP cíclica, producto del incremento de la producción de serotonina y o liberación de óxido nítrico. En la ruta del AMP cíclico, un neurotransmisor se une vía una proteína G a la enzima adelinato ciclasa en la membrana. La enzima tiene dos subtipos, el estimulante y el inhibitorio, por lo que se puede encontrar activa o inactiva. Cuando está activa, cataliza la conversión de ATP a AMP cíclico. Por otro lado, la síntesis de GMP cíclico no depende de las proteínas G. La guanilato ciclasa cataliza la conversión de GTP en GMP cíclico. Esta existe en dos formas. La forma disuelta se activa por el óxido nítrico, que se difunde a través de la membrana, y la forma particulada por moléculas de neurotransmisor. Los efectos de los segundos mensajeros AMP cíclico y GMP cíclico se encuentran mediados por las proteínas quinasas pKa y pKg respectivamente, y la terminación de la señal está mediada por fosfodiesterasas que catalizan la hidrólisis del AMP cíclico o del GMP cíclico en sus metabolitos inactivos, 5'-AMP y 5'-GMP. La serotonina incrementa la actividad de la ruta del AMP cíclico.
Cuando esto ocurre, aumenta la tasa de disparo de neuronas preópticas sensibles al calor y el resultado es una disminución en la temperatura corporal. La ruta del GMP cíclico actúa sinérgicamente con esta para producir ese efecto, pero su actividad neuronal se desconoce. El estímulo bajo el cual se ha estudiado la anapirexia es la intoxicación por químicos ambientales o metales pesados. En diferentes estudios se ha demostrado que los organismos intoxicados reducen su temperatura corporal eligiendo temperaturas ambientales, debido a que la toxicidad de esos agentes aumenta con el incremento de la temperatura. La anapirexia reduce la tasa de daño celular. Una reducción de 1 grado dará lugar a una reducción de 9.6% en la tasa de respiración celular y demás procesos metabólicos, por lo que se puede atenuar el daño y así incrementar la supervivencia.